camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti. Pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, que siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Bueno, hoy sí. Buenas noches a cada uno de ustedes. Siempre nos pasa lo del volumen en los audios. Bueno, qué bueno saludarles, saber que están del otro lado, ahí pendientes, listos y dispuestos para esta transmisión y esta sesión número 3. Pues ya saben, les recuerdo que para los que quieran ganarse cursos deben reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Con un me gusta, con un corazoncito, con los mensajes. Luego también pueden compartir en sus muros o en los grupos que tengan
la transmisión en vivo para que cada uno de ustedes pues vaya sumando pequeños puntos y puedan pues ganarse algunos cursos diferentes de los que nosotros promovemos y de los que pues definitivamente están en la Asociación Pastoral de Acompañamiento Personal. Así que todos invitados. Vamos a en esta sesión número 3, yo espero que nuestro acompañante principal, que es el Evangelio de San Marcos, pues nos dé desde mi persona, pues toda la gracia del Señor pueda llevarnos y que ustedes vayan comprendiendo estas cosas tan bonitas que pues están ahí. Lo que necesitamos es pues darle forma a nuestra formación y que podamos tener un mejor contacto con la palabra de Dios. Bueno, vamos a iniciar con nuestra oración. Vamos a darle gracias al Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminamos con la oración de San Jerónimo, con sus 3 glorias y sus 3 peticiones, para que nosotros también tengamos a este santo patrono del mes de septiembre, mes de la Biblia, en nuestras oraciones y sobre todo con su intercesión. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal acogiste la mirada misericordiosa del Señor y con el apoyo maternal de María Santísima fuiste renovado en la vida de la gracia. Danos tu protección y alcánzanos de Dios una sincera conversión al Evangelio de la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Jerónimo, tú que has sido para huérfanos y necesitados una verdadera llama del amor divino, aliviándolos en sus miserias y penalidades, haz que por tu ejemplo aprendamos a acoger también nosotros a nuestro prójimo con la misma caridad con la que Cristo nos ha amado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Jerónimo, que a lo largo de tu vida has revelado a los hombres la misericordia y la ternura de Dios, acogiendo a niños, jóvenes y enseñándoles el camino del cielo, acoge y guía también a nuestra juventud y protégela de todo mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal, como buen samaritano, has asistido con amor de Padre a toda persona enferma de alma o cuerpo, socorre con tus oraciones y con tu paternal intercesión a todos nuestros hermanos enfermos, dándole la fuerza y el valor necesario para aceptar y vivir en la fe este momento de dolor, y para que puedan verse pronto libres de la enfermedad y recuperada la paz y la salud, puedan alabarte en tu templo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ya decía yo que no me escuchaba. Es que miren ustedes, entre la emoción y entre todas las cosas, terminamos metiendo la pata. Pero bueno, ya estamos de regreso con el audio, así que no se preocupen. Es que miren, pues para que yo no me escuche en algunas oraciones y en algunas transmisiones, aquí manejo dos micrófonos. Entonces al final de cuentas apago uno y enciendo el otro, le bajo el volumen y se me olvida subirle el volumen cuando regreso de nuevo. Entonces, mil disculpas, ¿verdad? Y gracias también por los que se reportan y, y me ponen ahí donde está el cuco. Y digo yo, híjole. Pero bueno, les decía que tengan sus Biblias listas porque vamos a hacer un recorrido bonito. Sobre todo vamos a estar de un lado para el otro con los versículos, capítulos de San Marcos, que son bien interesantes. Pero sobre todo saber que la formación debe de darle forma a nuestra conversión. Esa es la idea. Recuérdense que aquí en la Asociación Pastoral de Acompañamiento Personal, eso es lo que queremos, darle forma a su formación. Bueno, sin más, vamos a empezar esta sesión y puedes hacerla a través de un pequeño recordatorio, ¿verdad? Recuérdense que las cápsulas bíblicas están en el grupo de Biblia y Novedades dentro de Coinonía Evangelizadora. Entonces, por ahí también pueden participar. He visto a varios que están contestando las preguntas. Las deben de contestar todas, porque si no, pues se están perdiendo puntos para que puedan ganarse los cursos gratis, ¿verdad? Bueno, empecemos con cosas sencillas que dijimos el jueves pasado, ¿verdad? La semana pasada, en esos 2 días iniciales, dijimos cosas importantes y sobre todo en las cápsulas les colocamos qué significado tiene el Evangelio. Va un poquito amarrado a todo esto que estamos haciendo. Resumamos varias cosas. Evangelio. Evangelio es, para el ambiente romano, Evangelio era el César, era el imperio y su motor era la fuerza, ¿sí? Eso era lo que el imperio romano significaba para ellos evangelio, ¿sí? El ambiente es Roma, el César era el evangelio, la buena noticia la daba él, era un imperio grande, pero que utilizaba la fuerza para llevar a cabo la buena noticia o el anuncio del evangelio, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener bien claro. Sin embargo, para el profeta Isaías, en su segunda parte, en los segundos bloques que hablan tantos teólogos, exégetas y biblistas, Isaías 2, en su ambiente, es para ese pueblo que está oprimido, pero que necesita el encuentro con Yahvé. Entonces les explica que es el Evangelio, viene de parte de Dios, que es un nuevo reino, pero que ese Dios, esa fuerza que tiene está en lo oculto, en lo espiritual. Con la llegada de Jesucristo y cuando Marcos escribe su evangelio, entonces el ambiente es de persecución. Los cristianos están siendo perseguidos. La persona especial es Jesús, ¿sí? El imperio es el Mesías, o sea, el ungido, el enviado, el Cristo, y que Él viene de parte del Hijo de Dios, ¿verdad? Que es el Hijo verdadero de Dios, que ha bajado de los cielos, ha dejado su condición divina y viene a encarnarse. Entonces, esto es, resumidas cuentas, lo que podríamos denotar de la palabra evangelio, ¿sí? Bueno, pero aquí debemos denotar algo bien importante en San Marcos. San Marcos está escribiendo para que seamos liberados de la opresión del mal, o sea, de Satanás, del imperio de Satanás. Y es que el imperio de Satanás es simplemente ponerse una corona de gloria sin pasar por el sufrimiento. Por eso San Marcos va a hablar muchas veces y va a colocar en boca de Jesús que
necesita morir, necesita entregar su vida. Bueno, aquí vienen las dos primeras citas bíblicas que vamos a ir a buscarlas para que nosotros tengamos pues una noción de lo que estoy hablando, que no es nada inventado, sino que está en nuestras Biblias. Recuérdense que por acá yo no utilizo la Biblia latinoamericana, estoy utilizando Biblia Peregrino y Biblia Jerusalén. Jerusalén por el estudio que estamos llevando. Bueno, vámonos a Marcos 8:29 y esto se los voy a leer en cuanto a la palabra según la Biblia Jerusalén 8:29, ¿verdad? Para que ustedes vean que estoy usando la Jerusalén. La 8:29 va a decir, Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, ¿sí? Y es que el Cristo es el ungido, es el que se va a sacrificar. Y luego, en la segunda parte, vamos a ver que en el 15:39, esto es bien importante que ustedes lo vayan subrayando en su cuaderno, haciendo las anotaciones. 15:39 dice, el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, San Marcos coloca estos dos grandes versículos dentro del bloque de sus escritos. Uno, para denotar que Jesús es el Mesías o el Cristo, el ungido, el que Dios escoge para salvar al mundo. Y luego, una persona romana, en este caso, que atestigua que Jesús, ¿sí?, es el verdadero Hijo de Dios. San Lucas dirá que, en palabras del centurión, que ese hombre que muere en la cruz era un hombre justo. Miren qué bonito. Pero ¿por qué iniciamos con estas cosas importantes? Primero que todo, porque la semana pasada, el jueves, les dábamos nosotros una estructura de lo que muchos, esto no me lo inventé yo, esto es de muchos biblistas que lo han hecho y que yo se los traslado desmenuzadamente si ustedes quieren. Bueno, primero el prólogo, que lo dijimos la semana pasada. Marcos 1, del 1 al 13. Aquí están las premisas para conocer a quién es Jesús. Les dejé esto de tarea y pues perdieron la oportunidad de ganarse un curso. Nadie me envió nada, entonces pues ahí perdieron la oportunidad de ganarse un curso. Bueno, segunda parte o primera parte, porque esto es el prólogo. La primera parte va de 1:14, ¿sí? Capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 30. Esa es la primera parte donde a Jesús lo están presentando como el Mesías, como el Cristo. ¿Por qué decimos Mesías y por qué decimos Cristo en algunas partes? En las versiones de Biblia, el peregrino va a hablar y vamos a encontrar la palabra Mesías. Y en la Biblia Jerusalén de estudio vamos a encontrar la palabra Cristo, ¿sí? Entonces estas dos unificadas nos van a dar esa riqueza en cuanto al griego, en cuanto al latín, en cuanto al hebreo, y por eso nosotros necesitamos tener ambas partes y decir qué es lo que significa. Bueno, toda esa parte del 1:14 al 8:30 es el reino de Dios. Y vamos a darle un vistazo rapidísimo a los primeros versículos de cada capítulo. Veamos con atención. Voy a estar seguramente en la Biblia latinoamericana, en la Dios habla hoy, que la tengo en la aplicación para verlo y lo revisé, habla algunas cosas muy semejantes. Bueno, capítulo 2, versículo 1 de Marcos. Dice, entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Bueno, capítulo 3, versículo 1. Entró de nuevo en la sinagoga donde de casual
de casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. ¿Sí? Jesús está, Marcos lo coloca entrando, ingresando a lugares específicos. 4:1. Una vez más se puso a enseñar a orillas del mar, pero se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca. Ya en el mar se sentó, mientras toda la gente se quedaba en tierra a la orilla del mar. 5:1. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, ¿sí? Otra región, otro pueblo, el anuncio del reino. 6:1. Salió de ahí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. ¿Sí? Es un dato importante en el capítulo 6. 7:1. Acudieron donde él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Marcos en esta primera parte y sobre todo en el capítulo 7 va a hablar de estos personajes importantes que son a los que empieza a darles el mensaje, ¿sí? Y el capítulo 8:1 dice: por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo, ¿verdad? Aquí viene la multiplicación de los panes, tan importante, ¿sí? Por ahí en nuestras cápsulas colocamos que el único milagro que está dentro de los 4 evangelios propiamente es la multiplicación de los panes. Y esto es algo que nosotros debemos de saber cuando empezamos no solo a leer, sino que a estudiar un poco los evangelios. Bueno, veamos entonces la segunda parte. ¿Qué sucede con la segunda parte? Del capítulo 8 al versículo 31 en adelante hasta el 16:8, Marcos va a presentar a Jesús como el Mesías. Mesías en cuanto a la debilidad. Va a empezar a decir que tiene que morir, que tiene que pasar por esto. Va a entrar a Jerusalén en un burriquito. Ya todos nosotros lo sabemos y conocemos el pasaje. Entonces, ¿cómo conviene al que es hijo de Dios? Yo les decía, la parte final, capítulo 16 del 9 al 20, muchos exégetas y biblistas e inclusive los pies de página de la Biblia Jerusalén nos indican que es un agregado, ¿sí? Me voy a ir al pie de página del capítulo 16, versículo, ¿sí? 9 y siguientes, y nos dirá, estoy leyendo pie de página, ¿sí? Dice, el final de Marcos, del 9 al 20, forma parte de las escrituras inspiradas. Es considerado como canónico. Esto no significa necesariamente que haya sido redactado por Marcos. De hecho, se pone en duda su pertenencia a la redacción del segundo evangelio. Las dificultades proceden ante todo de la tradición manuscrita. Varios mensajes, entre ellos, omiten el final actual, en lugar del final ordinario. Un mensaje da un final más breve, que es continuidad del versículo 8, ¿verdad? Pero que es el principal agente, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, se incluye dentro de los cánones de la Biblia. Punto. No nos enredemos tanto, ¿sí? Lo que estamos viendo es la estructura. Bueno, entonces, ¿por qué empezamos hoy con 2 versículos claves en donde estaban las coronas? ¿Sí? La corona de un rey y la corona de Jesucristo. Por supuesto, ambas son de él. Y es que el mensaje inicial de Marcos es sumamente importante. ¿Sí? Sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque en esta parte resulta que está Marcos 1:1. Esta parte de acá, me voy a desaparecer un poco, está en griego. Fíjense ustedes que yo tengo una aplicación de Biblia en donde la tengo en latín, en griego y en español, ¿verdad? Para que
para que nosotros podamos ver ese enlace. Yo no entiendo nada de griego, simplemente sigo los símbolos y trato de relacionar dónde están cada uno. En su momento tendríamos que estudiar griego para saber muy bien la traducción. Pero bueno, entonces, esta parte de Marcos 1.1 quiere decir, esto está en griego, pero cuando nosotros lo trasladamos a nuestro idioma, entonces podemos ver que Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Esto es lo importante. Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Entonces, vámonos al título. Y es que muchos dicen, o sea, el título, ¿cómo así? Marcos 1.1. Muchos exégetas biblistas dicen y aseguran que el versículo 1 del capítulo 1 es el título de toda la obra compuesta por el evangelista Marcos. ¿Sí? Entonces, todo esto va a quedar resumido y le coloca de esta manera a su obra, Evangelio. Por eso es importante las traducciones en la Biblia, para que no se pierda esa raíz que nos da a entender. Entonces, es Jesús en cuanto es el Mesías que anuncia y trae el reino de Dios. Y lo hace como compete al Hijo de Dios en la debilidad. Evangelio de Jesús Mesías, Hijo de Dios. ¿Dónde está esa versión de Biblia? En sus Biblias. Bueno, les voy a leer las dos versiones que yo tengo acá. Primero la Jerusalén, ¿sí? Dice 1.1 de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Y en la versión, ¿sí? Peregrino, dirá, comienza la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es que debemos de denotar la palabra como tal compuesta. Jesucristo. San Marcos nos muestra en dos versículos que tiene embebidos en su narración la composición del nombre Jesucristo y que es Hijo de Dios, tanto en la voz de Pedro como en la voz del centurión, lo que vimos al principio, las dos coronas. No es un rey que asume su condición ni por la fuerza, ni dejando por aparte el sacrificio. Por eso Marcos, cuando está escribiendo su evangelio, lo escribe en plena persecución, en plena matanza, y les anima a que el mismo Jesús, el que ha bajado del cielo, se entrega. Vean qué bonito. Entonces, estas dos confesiones que les hablaba, la de Pedro y la del centurión, la encontramos en Marcos 8:29. Pedro, ¿sí? Pedro es el que asume, pero aquí hay algo importante. Si contextualizamos el capítulo 8, veremos que en el capítulo 8 nos cuenta, nos narra la sanación de un ciego. ¿Eh? Vámonos a eso. Hay varios. La primera es la multiplicación de los panes. Luego, en el versículo 11 del capítulo 8, los fariseos piden un signo, a pesar de que Jesús ha hecho la multiplicación de los panes, le piden un signo. Luego va a hablar él de esa levadura que tienen estas personitas, ¿sí? Y que muchas veces algunos de nosotros vemos hoy en día diciendo sí a todo y no razonamos. Y luego, en el versículo 22 al 26, hablará de la curación del ciego de Betsaida, para luego colocar a Pedro en una de las confesiones más grandes. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero San Marcos va a colocar una segunda confesión. En Marcos 8:29 está la corona del rey. Y en Marcos 15:39 está la corona del rey sufriente.
de la debilidad de aquel que todo lo da, que todo está a su alcance, pero debe de morir, pero no se queda muerto, resucita. Eso es lo bonito y eso es lo admirable del Evangelio de San Marcos. Cómo nos invita a vernos a nosotros con mucha fe en Pedro, porque a veces nosotros estamos con una gran fe que pareciera que estamos moviendo montañas, pero otras somos tan duros de corazón que hasta decimos, hasta no ver, no creer, como el centurión, ¿sí? Entonces necesitamos estas confesiones para aplacar nuestra dureza en la conversión. Y ojo, Pedro no va a estar cuando el centurión dice estas palabras. Solo un apóstol está con él, con Jesús, y por supuesto su Santa Madre. Esto es muy importante. Bien, para no darle tanta vuelta al asunto, y por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, voy a hacer una pausa, ¿verdad? Porque a veces también por acá yo me acelero y ustedes van de un lado para el otro con la Biblia y no van a mi ritmo. Pues discúlpenme ustedes, pero hay que utilizar el tiempo a nuestro favor. Bueno, hagamos una pausa, relájense ustedes un poco y si tienen alguna pregunta, pues escríbanla en el chat y por ahí se las contesto lo más pronto posible. Si la tengo, de una vez así pescando, y si no, pues me dan tiempo para resolverla y darla al aire el día de mañana. Mientras ustedes, si tienen alguna duda, pregunta o consulta, yo pues aprovecho para saludarles porque no les he saludado por persona. Bueno, veamos pues. A los que están conectados, a Judith López, muy buenas noches Judith, a Feliz Andrade, Edith Rafael, Gisela Higueros, Blanca Carrillo. Ahí miren ustedes, están saludando entre primos. Blanca Carrillo, no sé quién es su prima. A Carmen Chavarría. Carmen Chavarría y Norma Zamolia son amigas, ustedes les cuento. Aquí en estas transmisiones se han hecho amigas. Evelyn Samayoa, qué bueno saludarle. Neri Gómez, no lo ubico, si nos puede decir, don Neri, dónde se conecta. Lourdes Ordóñez, ¿qué tal Lourdes? Qué bueno saber que está conectada. María Amelia PB, dígame de dónde nos saluda. Lesbia Yucuté, a usted la he visto contestando varias preguntas, también le he contestado ya algunas. Es bueno poderla saludar. Mayra de Martínez, ¿qué tal, doña Mayra? ¿Cómo le va? Qué bueno saber de usted. Ana María Morales, señor, nuestra gran catequista de Pascua. Olga Coronado, Mirna Elizabeth Hernández, Cristi, ¿cómo está Cristi? Jenny Hernández, qué bueno saludarlos allá en la parroquia San Marcos. Este cursito pues está dedicado también a ustedes como parroquia. A Francis Lorenzana, qué bueno que nos está sintonizando en esta noche. Leticia Yolanda Rodas, qué bueno. Pues bien, por si ustedes tienen algún mensajito, una pregunta, pues ya saben. En unos cuantos minutillos podemos hacer esto. Comentarles un poco de alguna de nuestras cosas que estamos haciendo. Mi esposa ya está atendiendo en la clínica psicológica, ahí en el centro comercial de la Plaza Calú, Torre 1, ¿verdad? Torre Crece 1, ahí en la oficina 505, ¿verdad? Pueden consultarle, ya sea para las consultas en psicología, terapia, en fin, todo aquello que tenga que ver con la psicología, talleres. Y conmigo, pues también podrían optar para la dirección espiritual un poquito para tener esa gracia, ¿no? También estamos dando los cursos libres, que ustedes ya vieron que seguimos haciendo nuestras promociones y ya estamos preparando los próximos cursos para el otro año en cuanto algunos tengan interés por ellos. Bueno. Edna de León, ya salió la prima, ya sabemos de quién
¿Quién es la prima de quién? Edna de León es prima de... A ver, por aquí la vi, por aquí vi el mensajito para que no nos perdamos. Blanca Carrillo. Bueno, qué bueno. No, no pidan disculpas, ustedes salúdense normalmente. Eso nos agrada y nos une también. Bueno, a ver pues, continuemos con nuestra sesión. Después de estos cortos mensajes, preguntas, ¿no hubieron? Espero que si tengan alguna, pues la hagan por medio de los mensajitos. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa con los interlocutores de Jesús? Hay muchos que están ahí dentro del Evangelio de San Marcos. Jesús se dirige a sus discípulos, al pueblo y a los dirigentes religiosos y políticos, ¿verdad? Lo pudimos comprobar aquí en el capítulo 7:1, donde ya Jesús y Marcos dice, acudieron donde él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Ya las altas autoridades andaban viendo qué estaba haciendo Jesús por ahí, qué era lo que él pretendía hacer, decir, si les convenía, si no les convenía. Acuérdense que hay pasajes de la Biblia en donde dicen que lo querían tirar por el despeñadero y otros que lo querían hacer rey así efusivamente. Bueno, también el Evangelio de San Marcos va a destacar las reacciones de los discípulos. Muchos de ellos tienen participación en el Evangelio de San Marcos. Y entonces representan estos cristianos de primera mano, de la tradición oral. Recordemos que el Evangelio como tal es Jesús y los apóstoles son las primeras comunidades, esa tradición oral que se fue pasando a través de los años y que luego, obviamente, se va a escribir, así como San Marcos, por ahí por los años entre el 60-70, algunos dicen 64, otros dicen 65, que se empezó a escribir el Evangelio de San Marcos, uno de los primeros y que es base para los otros dos en cuanto a los sinópticos. Bien, estos interlocutores nos van a describir una postura ante Jesús. Y es que esto es la espina o la columna vertebral de Jesús, del Evangelio de Marcos. Jesús preguntando quién es Él. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Y si esta es la columna vertebral del Evangelio de San Marcos, también lo debería de ser para nosotros cristianos que estamos viendo estas sesiones, estas 10 sesiones del Evangelio de San Marcos. Preguntarnos cada uno de ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Hagámonos esta pregunta y tratémosla de responder lo más pronto que ustedes puedan. ¿Quién es Jesús, Evelyn Samayoa? ¿Quién es Jesús, Carmen Chavarría? ¿Quién es Jesús, Edna? ¿Quién es Jesús, Amarilis? ¿Verdad? Y todos ustedes los que están ahí conectados, trátenla de responder en cuanto, no a lo que están aprendiendo ahorita, sino a lo que han venido trayendo a través de su formación. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para ti, Julia Donis? Para Edith, ¿sí? Para todos los que andamos ahí conectados. Para ti, Felisa. También para usted, don Cándido. ¿Quién es Jesús? Entonces, Jesús se coloca y San Marcos lo coloca en el punto central de su evangelio y lanza esta pregunta tan importante. Bueno, aquí vienen estas cosas que nosotros debemos de manejar, pero sobre todo no para hacer crecimiento de conocimiento, sino para hacer crecimiento de conversión en nuestra vida. Veamos. Jesucristo, Hijo de Dios. Ya lo hablamos. Marcos 1:1. El comienzo de la buena noticia, el inicio o el principio. En esta Biblia que tengo de 3 idiomas, latín, griego y español, habla de principio.
Y es que Marcos utiliza como base, principio, Génesis, ¿sí? Si nosotros revisamos, voy a colocar la camarita de nuevo, si nosotros nos colocamos en Génesis, ¿sí? A ver, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y entonces el evangelista Marcos nos va a colocar, ¿sí?, en Marcos 1:1, comienzo del evangelio de Jesús, Hijo de Dios, o principio, comienzo de la buena nueva. Esto es bien importante y bien sutil en cuanto a palabra de Dios. Luego, en 8:27 va a lanzar la pregunta: ¿quién decís que soy yo? ¿Sí? Y entonces la respuesta la va a tener Pedro diciéndole: tú eres el Cristo. Jesús Cristo. Ahí está anidado el Cristo, el ungido, el Mesías, el que debía de venir. Entonces coloca estas palabras tan importantes en boca de Pedro, para luego, verdaderamente el Hijo de Dios. En el centurión, en el 15:39, vendrá la conclusión y, por así decirlo, San Marcos va a amarrar de una manera tan sencilla y, como dicen algunos, tan brusca. Va a poner en boca de un centurión romano. Él estaba ahí y lo estaba viendo, y cuando lo estaba viendo todo lo que sucedía y todo lo que había oído, entonces él va a decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo, Marcos 1:1, el principio de la buena nueva o del Evangelio. Jesucristo, Hijo de Dios. Miren qué bonito y qué profundo. Entonces, la pregunta: ¿quién es Jesús? Lo podemos ver a lo largo del Evangelio de San Marcos diciendo esto: yo he venido para servir. Marcos 1:1, 10:45. Si nosotros vamos a Marcos 10:45, a ver, voy a esconderme de nuevo en la camarita. Marcos 10:45 va a decir que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Y hay una ciudad importante ahí en el Evangelio de San Marcos, Galilea. 1:1, vayamos de nuevo a Marcos 1:1, pero sobre todo contextualicemos todo. Versículo 9. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí está la narrativa principal en cuanto que Jesús llegó para servir. ¿Qué necesidad tenía él de bautizarse? Pero está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ahí mismo suceden mensajes importantes. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Este año, cuando nosotros estábamos iniciando, ¿verdad?, el tiempo ordinario de este ciclo B, la liturgia nos invitaba, y en aquel entonces Padre Jimmy, que en paz descanse, trajo a colación una pintura, y él decía que San Juan Bautista era un hombre fuerte, que se le marcaban los músculos, pero que Jesús, aquel pintor, lo había dibujado como un hombre normal, un hombre sencillo, a lo cual estaba mostrando que Dios
no da la fuerza en cuanto a la corporeidad, sino de la manera espiritual y haciendo y ejecutando la voluntad de Dios. Entonces yo me quedé con esa enseñanza de ese domingo en que se celebra el bautismo del Señor, con esta invitación. Por más débiles que nosotros seamos, necesitamos darle forma a nuestra conversión. No podemos seguir siendo los mismos, ¿sí? Sino que debemos dar un paso más todos los días, esforzándonos con sacrificio. Y esta pandemia, escúchenme bien, queridos hermanos, esta pandemia debe transformar nuestra conversión de una manera más radical, para que nosotros podamos ver en nuestra vida esas dos coronas. No solo la de gloria y decir, ay, gloria a Dios, se acabó la pandemia. No, que a través del sufrimiento, el sentido del sufrimiento, podamos acompañarnos con Jesús a vivir la pandemia. Bueno, cierro esa parte importante. Ahora, 8:27. A ver, me vuelvo a esconder un poquito aquí. 8:27. En el Evangelio dirá que es la confesión de Pedro. Del 27 al 30. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea, por eso la ciudad de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. Miren qué bonito, por el camino iba con ellos dialogando. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie le hablaran acerca de él. Y es que esta parte no la iban a entender todos aquellos en aquel entonces, porque estaban esperando una buena nueva, una noticia con fuerza, que fuera el general de las fuerzas que derrocara al imperio romano, porque era en aquel entonces el imperio al cual pues todos le temían. Por eso Jesús va a decir que lo tengan en su espíritu, que lo digieran como nuestra Santa Madre. Bueno, y luego en la última parte, y para dar vida en rescate por muchos. En el 8:31 y luego en el 16:15-20, ¿verdad? A ver, para que me sigan viendo que estoy leyendo la Biblia a través de, no de aplicación, sino que de Biblia escrita. El 8:31 dice, Jesús entonces comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Miren cómo es esta parte del Evangelio en cuanto al capítulo 8. Fuerte. Inicia con milagros, con revelaciones, con las pistas para nuestra vida cristiana, pero también con las metidas de pata de no solo de Pedro, sino que condiciones para seguirlo a él. La renuncia, el cargar la cruz, pero es un cargar alegremente. Y luego en la última parte de Marcos, en el capítulo 16, del 15 al 20, dará estas señales que pedían los fariseos. Miren pues, 16, 15 al 20. Luego les dijo, id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos
y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. El versículo 20 lo tenemos que tener en cuenta porque a veces nosotros queremos imponer manos en los retiros, ¿verdad? ¿Cuántos retiros existen de que dicen, bueno, vamos a hacer una oración de sanación, una oración? Y yo no estoy diciendo que no se haga realidad, pero muchas veces es solo emotividad. El versículo 20 dice que se hacían las cosas porque guardaban la palabra. Y la palabra de San Marcos en cuanto a su evangelio es la conversión. Que vean cómo el inicio allá en Galilea se cumple también en el último capítulo. Voy a darles las lecturas. Vámonos al capítulo 1, versículo 9. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bautizado quiere decir hijo de Dios, convertido, sin pecado original, que está dispuesto a la gracia de Dios. Y en el 16, ahorita se las doy. A veces se me pierden cuando las tengo aquí puestas y dispuestas. Versículo 7. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como os dijo. ¿Y qué quiere decirnos Marcos con eso? Que necesitamos regresar al primer amor. Recordar que ustedes y yo somos bautizados, que ustedes y yo podemos hacer lo que dice Marcos 16 del 15 al 20, pero sobre todo tomar muy en cuenta lo que dice el versículo 20. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. ¿Sí? O sea, no es solo decir predicar sin resonancia. Bien, esta parte que hemos visto es una gracia muy importante, pero aquí hay cosas que debemos de notar. ¿Quién es Jesús? Hay tres cosas que suceden con los discípulos. La primera, en el 8:29, desde la primacía de Pedro, desde el Papa, desde ese primer Papa, ellos creen que Jesús es el ungido, es el enviado de Dios. ¿Cómo es el Mesías? Se lo pierden, porque solo Juan va a ver cómo se sacrifica, cómo muere, y él atestigua eso. ¿Cómo ejerce su salvación? De esta forma triunfal y violenta, como esperaba el pueblo del Hijo de Dios, de David, o de forma oculta en la debilidad. Pues como estaba oculto, aquellos huyen porque el sacrificio es muy fuerte. Ellos pensaron que estaba hablando simplemente en ideales. Y entonces Pedro, Bartolomé y todos los que le seguían y todas las demás personas huyen, escandalizadas por el sacrificio, por la muerte, por el martirio. ¿Sí? Pero este Jesús, ¿quién es Jesús? En el segundo momento, cuando se revela como Mesías, él les decía, en la cruz no están presentes. Hay una persona que lo inicia a conocer y dice, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ya les decía, en San Lucas dice, verdaderamente este era un hombre justo. Y en aquel entonces la justicia era parte de las virtudes cardinales, ¿sí? Pero estas virtudes cardinales las tenían los griegos.
hay algo también aquí embebido, que Platón las pone y que necesitamos y que aquel pueblo conocía, y que la justicia, cuando nosotros estudiamos las virtudes cardinales, la justicia no es más que todas las demás, las otras tres virtudes anidadas en la justicia. Bueno, pero a estos discípulos se les ofrece la tercera oportunidad, y esto es ir a Galilea y creer en Él, ver cómo Él se eleva a los cielos, les da poder, y ellos entonces en el versículo 19 dirán, fueron pues a predicar la palabra, y la palabra les acompañaba con signos. Entonces todos nosotros, cristianos del 2021, debemos de ser invitados a esta conversión y preguntarnos, ¿realmente yo estoy cumpliendo con mi misión de bautizado? ¿O simplemente vivo un cristianismo con corona de oro sin pasar por la corona de sacrificio? Y la corona de oro la tiene Satanás, ¿verdad? Y San Marcos lo dice así, duro, y lo dice en San Pedro, ¿verdad? Porque San Pedro le dice, Jesús le empieza a explicar después en el versículo, en el capítulo 8, 30 y siguientes, que él va a sufrir, que él va a padecer, y entonces le dice, no, ¿cómo puede ser eso? Le acaba de decir que él es el Cristo, pero él quiere pasar solo a la corona de gloria sin la corona de sacrificio. Bien, queridos hermanos, este tiempo para nosotros es un tiempo de gracia, un tiempo que nos da mucho gusto pasarlo con ustedes. Este Evangelio de León alado, ¿sí? No al lado, sino que alado con alas, nos debe de, como yo les decía al principio, invitar a retomar y ver cómo está nuestro bautismo. Que si la pregunta, si hoy mismo nos la hace Jesús, ¿quién soy yo para ti? Debemos responderla meditándola mucho, ¿sí? Meditándola mucho, porque esta respuesta que debemos de dar debe de ir acompañada con sacrificio, un sentido al sufrimiento. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Agradezco a todas las personas que se mantuvieron en esta conexión. Pues ya saben ustedes, el promocional va de 45 minutos, pero entre la alabanza que nos identifica, las pausas y algunas cosas de errores como el audio que a veces se me va, pues terminamos haciendo una hora efectiva de transmisión. Mañana a las 9:15 de la noche nos enlazaremos nuevamente para nuestra cuarta sesión. No se la pierdan, que seguirá tan emocionante dando esos grandes pincelazos del Evangelio de San Marcos. Bueno, hagamos nuestra oración de conclusión y sobre todo la oración de San Jerónimo para que Él nos acompañe y nos dé la gracia de seguir adelante. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Que la natividad
nuestra Madre Santísima que celebramos hoy, nos cubra con su manto y nos lleve a los pies de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pasen todos muy buenas noches. Con el agua pues se pasa muy bien. Es una bendición, como les digo nuevamente, tenerlos ahí. Traten de ir compartiendo esta transmisión, volverla a ver, y si tienen alguna pregunta, pues ya saben, escríbanmela ahí en los mensajitos para que también ustedes puedan tener esta gracia. Sobre todo, nos quedamos con el león alado y con el último video en lo que ustedes se despiden, y nos vemos mañana a las 9:15. Bendiciones, hasta pronto. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti. Pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva, y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti,